Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Estamos felices, encantados de la vida, de poder estar juntos. En definitiva, algunos nos podréis estar viendo, otros nos estaréis escuchando, donde, como sea, felices de compartir con todos vosotros. Me toca saludar a la persona con la que vengo, que no es nada más ni nada menos, señoras y señores, con todos ustedes, el pastor Samuel Justo a las naciones. Qué exagerada eres. Esto es lo que pasa cuando tengo un café en la mano. Sí. Exagerada, bueno. Perdona. Lo llevo entrenando todo el camino en el coche y me dices exagerada. Pues nada, con todos ustedes aquí, el Samuel. ¿Te parece mejor? Bueno, saludos a todos en este día tan especial que el Señor nos ha dado. Con esa voz que tú tienes. Creo que es un momento muy especial que estamos viviendo todos en este tiempo y queremos animarles en esta mañana y bueno, compartir con todos un mensaje de la palabra de Dios. Queremos compartir algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero recordarles a todos que, bueno, están ahí las redes sociales para que puedan seguir todo lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. Pueden localizarnos, estamos en Instagram, en Facebook, pero también para todos los que sois de Elche, Alicante o Torrevieja, nos estamos reuniendo en diferentes auditorios durante cada semana, cada domingo, ¿no? En Alicante tenemos nuestro auditorio en el norte de Alicante. En Elche tenemos también otro lugar que es el Eteria Business Center. Y para los que sois de Torrevieja, tenemos una nueva casa que estrenamos. Una nueva ubicación. En estas semanas hemos estado, bueno, yo creo que hemos recorrido toda Torrevieja. Pero tenemos un lugar precioso que está en el centro. Y son los cines IMF. Hemos contratado... O sea, Ozone, que es lo que comúnmente todos los torrevejenses conocen. Los cines Ozone. Frente al centro comercial Habaneras. Lo interesante de todo es que hemos contratado 800 butacas para todos los domingos. Exacto. 2 auditorios para la iglesia de niños y la iglesia de adultos. Eso nos hace felices, Nos hace y va a ser impresionante. Perdónenme, señoras y señores, pero tenemos un anuncio que hacer. A partir de ahora no tenemos escuela dominical para niños. A partir de ahora tenemos nuestra iglesia de niños y eso nos hace súper felices porque es un sueño que teníamos. Sí, es un sueño, sobre todo que los niños pudieran adorar al Señor, pudieran ser ministrados por el Señor y pudieran recibir una palabra, todo eso junto a la media, la música y a todo que a ellos les viene muy bien. Así que estamos contentos y felices de poder compartir todo eso con ustedes y desde luego, yo no sé si esta Semana Santa algunos de Madrid bajarán a Torrevieja, pero estamos acostumbrados a que lo hagan, ¿verdad? Entonces, confinados o no. Yo sé que hay muchos que se buscan la vuelta. Sí, hay como caminitos. Y si ya llevas varios años viniendo, ya te sabes los caminitos por los cuales entrar a Torrevieja. Aunque, bueno, no deberían, hay que obedecer a las autoridades, eso ante todo, ¿no? Pero si llegan por alguna casualidad, pues o si ya saben, están aquí. Porque hay muchos de Madrid que cuando hay vacaciones, pues visitan la iglesia en Río de Vida, sobre todo en Torrevieja, Alicante. En Elche no tanto porque nadie va de vacaciones a Elche, ¿no? Pero van a la costa esto ha quedado un poquito... Pero sí, van a los Arenales del Sol, ¿no? Que es parte de las playas de Elche. Así que un saludo a todos, especialmente al pueblo alicantino, que es donde Dios nos ha puesto. Sí. Y bueno, y saludos a todos. Hoy tengo un tema muy interesante y quiero hablar de algo que he titulado Tiempos Muertos. Así que quiero hablar de los tiempos muertos porque son tiempos muy importantes por los cuales todos pasamos. Y ese es el título de hoy. Y me gustaría ir a un pasaje y comenzamos con la Biblia, como no. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Y quiero contar una historia, Raquel, que es el primer día de trabajo de David. ¿De acuerdo? No sé, todos hemos tenido nuestro primer día de trabajo. Por cierto, un día súper estresante, nervioso.
creo que hasta los hombres no saben ni qué ropa ponerse, a no ser que lleves tu, ¿cómo se dice? Tu hábito, no tu... Sí, los trajes que se llevan... Sí, bueno, eso. A no ser que lleves eso y te toque llevar tu ropa, no saben ni qué ponerte de los nervios que tienes. Entonces, vamos a hablar de eso, del primer día de trabajo de David en el palacio. David fue contratado para trabajar en el palacio y vamos a ese pasaje donde David se establece en su primer día de trabajo. Okay. Y vamos a aprender algunas cosas que creo que son muy importantes para poder sanar nuestros corazones y también para poder ser entendidos en los tiempos por los que estamos pasando. Así que, si puedes leer el pasaje, 1 Samuel 18, del 1 al 5. Sí, claro que puedo. O sea, vale. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Me encanta esa frase. Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Bueno, muy interesante el pasaje de hoy, pero ese pasaje refleja el primer día de trabajo. Pero de David. O sea, qué buena reputación, con qué buena reputación ya empezaba David, ¿no? Efectivamente. Fíjate que David estuvo acostumbrado a vivir como el que pastoreaba las ovejas de su padre, de Isaí, Sí. ¿de acuerdo? Y también como el recadero de los hermanos. Ese era el trabajo. Él le llevaba la merienda a los hermanos, lo que pedían en casa de su padre, él lo llevaba a sus hermanos, que eran los soldados, eran los fantásticos de aquel tiempo, ¿no? Eran ellos, ¿no? Y él dedicó toda su vida a pastorear ovejas, las defendía del lobo y del león, y también a llevarle los alimentos a su hermano. Y entonces, fíjate que Dios le prometió a David que él sería rey, y se encuentra su primer día de trabajo en el palacio, pero es interesante que estaba trabajando para otro rey. Claro que entró al palacio no siendo el rey, sino había ascendido de rango ahora de recadero, de soldado, recadero del rey. Bueno, es buen principio. Con una tremenda promesa de que iba a ser el rey. Oye, ¿qué le pasaría por la mente a David? Claro, es ahí donde voy un poquito. Porque es como que, no sé, es como que te digan, esta va a ser tu empresa, entres en ella, pero no sea tu empresa. ¿Sabes lo que pasa, Raquel? Que a veces vivimos en momentos que nada se parecen a lo que hemos soñado. Seguramente. Y ahí nuestra fe es probada. O sea, imagínate, yo lo he escrito de esta manera, y perdonen que vaya a hacer publicidad de comida, ¿no? Pero llamado a ser el King trabajando en Burger King. O sea, eso es lo que le pasó a David, ¿no? O sea, sí, claro. ¡Qué frase! La palabra King es rey, Burger King es el rey de las hamburguesas, ¿no? Entonces, fíjate pero ¿se te ocurrió a ti solo esta frase? No, pero es una comparativa un poquito que a veces lo que estamos viviendo nada tiene que ver con lo que Dios nos ha prometido. Es verdad. Y nos desanimamos y nos frustramos y nos venimos abajo, ¿no? Entonces, esto le pasó a David. Pero también creo que, fíjate, porque es verdad, David entra en el palacio del rey, pero no siendo el rey, pero ya estaba en el palacio. Sí. Entonces, es verdad que a veces no somos capaces de degustar los principios de nuestro reinado, por llamarlo así, no voy a dejarlo de las hamburguesas, ¿vale? Pero ya estaba en palacio, vale que no era el rey, pero estaba en el lugar que iba a ser suyo. Y es verdad que creo que a veces hay pequeñas señales que nos permiten ver o degustar lo que Dios nos ha prometido, pero como no es 100% lo que Él nos ha prometido, es verdad que no lo disfrutamos. Y fíjate que creo que David sí supo disfrutarlo, sí supo disfrutar de su hamburguesa sin ser el rey de la hamburguesa. Pero a nosotros creo que nos falta esa característica.
el saber que, vale, todavía no soy el rey, pero ya estoy Efectivamente. en palacio. Y creo que por ahí perdemos la alegría de la vida. Todos tenemos 3 momentos en nuestra vida. El primer momento se llaman los tiempos de sueños. Sí. ¿De acuerdo? Son los tiempos donde el sueño viene, donde nos emocionamos. Los segundos se llaman tiempos muertos, de los que queremos hablar hoy. Y los terceros son los tiempos de cumplimiento o tiempos de destino. Creo que el más peligroso es el del medio, ¿no? El de medio estamos probando, y el de medio es porque el sueño viene solo, ¿de acuerdo? Sí. Es un regalo, ¿de acuerdo? Es claro. un don de Dios. Si no, no sería sueño. Los tiempos muertos son los tiempos decisivos, y los tiempos de destino dependen de los tiempos muertos. De los tiempos muertos. Entonces son 3 etapas que tenemos. Ahora vamos a ir al principio, ¿no? Y a resumirlo un poquito. La primera etapa es el tiempo del sueño, ¿no? Y esto es cuando Dios te unge para darte el destino que Él preparó para ti. Fíjate que David fue ungido con 15 años y todos conocemos la historia. Samuel le dijo a Isaí, mira, uno de tus hijos va a ser el rey, déjame ir a ungirlos. Fue con el cuerno de aceite y pasó por todas las cabezas, pero el aceite no bajaba sobre ninguna de las cabezas, hasta que le pregunta, oye Isaí, ¿te falta algún hijo? Dice, bueno, tengo uno que está pastoreando ovejas. Vaya. Y lo llamó, sí, y era el más pequeño, ¿de acuerdo? El menos importante. Y entonces cuando el profeta Samuel vuelca el cuerno sobre la cabeza de David, ahí se abre el cuerno y suelta el aceite de la unción, y David es ungido como rey, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que tenemos que entender. Cada uno de nosotros tenemos algo diferente de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un destino, tenemos un sueño. Todos, Dios nos ha dado un sueño a todos. Todos vamos a ser en un momento de nuestras vidas ungidos para hacer algo, ya sea en los negocios, ya sea en el mundo, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en miles de cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ungidos, obviamente hablamos de esa capacidad o de esa habilidad o de ese destino en concreto que cada uno tenemos, que difiere mucho del de los demás. Totalmente. Entonces, a eso nos referimos con la palabra ungidos, porque a lo mejor habrá mucha gente que nos esté escuchando y nos diga, bueno, pues a mí nadie me soltó aceite en la cabeza o a mí no me pasó nada sobrenatural en la vida. Sí, pero seguramente que tienes una habilidad, una capacidad, tienes un deseo, tienes un sueño totalmente distinto al de cualquier otra persona, y a eso nos referimos, ¿no? Y eso inevitablemente no se te ha ocurrido a ti, tú no, porque si no es un proyecto, no es un sueño. Los proyectos se manejan, se idean, se piensan, pero los sueños son algo que son deseos que vienen a nuestro corazón, que nos llenan de ilusión, que nos apasionan, pero que en ningún momento tú los habías agendado o en ningún momento tú te hubieras imaginado que por tal cosa o por tal deseo tú te hubieses apasionado tanto. Es importante que dejemos de mirar lo que otros tienen o lo que otros han logrado, porque Dios tiene algo para nosotros. Eso es importante. De hecho, cada unción tiene una cabeza. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, fíjate que la cabeza de David provocó que la unción de Dios se derramara sobre él y no sobre ninguno de los hermanos. Entonces, el que iba a ser rey era él, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La unción busca, y yo lo he escrito de esta manera, la unción del cielo es atraída por el llamado de Dios. Entonces, hay una unción sobre cada llamado, hay una unción diferente sobre cada cabeza, y cuando esa unción se topa con la cabeza, se derrama. Y esto es algo importante, por eso dejemos de mirar lo que otros tienen y comencemos a entender que Dios tiene algo único para cada uno de nosotros. Entonces, hay una unción que se va a derramar en mi vida, hay una unción que se va a derramar en tu vida, hay una unción que se va a derramar en la vida de aquellos que nos escuchan o nos ven en esta mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, interesante que David se encuentra trabajando en el palacio, a pesar de que había sido ungido para ser rey, pero sin ser el rey, trabajando para otro rey. Y esta es lo que nos lleva a esta segunda etapa. Hemos sido ungidos, el sueño, hemos perdido el sueño en la noche, tenemos el sueño de Dios, voy a hacer grandes cosas para Dios, y de repente aparecen los tiempos muertos. Los tiempos muertos es el tiempo más difícil. Es cuando
el sueño se convierte en una pesadilla, que eso fue lo que le pasó a David. Voy a ser el rey y me toca trabajar para un rey que está intentando lancearme diariamente, porque cuenta la historia. Ya, pero eso vino más adelante. Vino más adelante, ¿no? Entonces, David está en el palacio ahora sin ser el rey. Señor, ¿qué ha pasado con el sueño? Tú dijiste que yo sería el rey y me encuentro trabajando en el palacio para otro rey. Y hay algo interesante que yo meditaba, y es que puedes estar en el lugar de tu sueño cumplido y no darte cuenta por las circunstancias que estás viviendo. Claro, yo creo que ahí es el peligro que corremos de perder la perspectiva de lo que tenemos que hacer en la vida o para lo que hemos sido sellados, llamados para hacer en la vida. O ese sueño puede perder la perspectiva por causa de que no se está cumpliendo o no lo estoy viendo desarrollarse como yo esperaba que fuera. Porque inevitablemente cuando uno sueña con una cosa, uno también empieza a idealizar y uno también empieza como a pensar en cómo vamos a desarrollar ese sueño. ¿Qué es lo que sucede? En lo genérico, ¿vale? Las estadísticas dicen que normalmente pues hay esos tiempos muertos o muchas veces lo que has soñado o lo que has pensado no se desarrolla como tú lo tenías en tu cabeza. Y ahí es donde podemos perder la perspectiva y en consecuencia podemos correr el peligro de perder el sueño. De perder totalmente. Entonces, por causa de perder pues eso, la perspectiva de o de tener esa habilidad de reinventarse y decir, vale, pues a lo mejor es que vamos al sueño, pero por otro camino que yo no me había imaginado. Y ahí es ese tiempo muerto donde creo que tenemos que tener una inteligencia, una capacidad, una sabiduría. Totalmente. Para no perderlo. Efectivamente. Y esto nos lleva a una pregunta existencial que yo quiero hacerle a todos y que pensemos por un instante. ¿Soy quien Dios ha dicho que seré o quien veo y siento ahora? Ostras, esto es complicado, ¿eh? Totalmente. O sea, David, perdona, David, a mí tú me preguntas, claro. A mí hoy, tú eres la persona que Dios ha dicho que serás, no que, y yo te digo, tararí que te vi. Pero es una pregunta existencial y muy poderosa, porque David estaba trabajando para un rey, claro, con un llamado de ser rey. Pero la pregunta es que nos veamos no como lo que Dios dice que soy hoy. Obviamente Dios siempre piensa más allá, conforme a lo que Dios dice que seré. Es decir, la obra terminada, el sueño cumplido. Ojo, eso es complicado. Claro, pero es que es lo que nos está pasando. Eso es complicado. Nos está pasando. Dios, o sea, el fin de David era ser el rey. Yo tengo que verme como un rey. Pero ahora se encuentra donde pelea con un sueño interior, con una realidad exterior. Es que ese es el tiempo muerto. Claro, eso es lo que nos está pasando a todos. Hay algo de Dios, cargamos algo de Dios, pero estamos peleando con nuestra realidad que es completamente diferente. Es verdad que el tiempo muerto es peligroso. ¿Por qué? Porque subyugamos o sometemos el sueño a lo que hoy somos. Totalmente. Entonces ahí es peligroso porque ahí tú ves todas tus incapacidades, tú ves todas tus impedimentos imposibles y ahí es donde tú dices, alguien en esta historia se ha vuelto loco, ¿vale? Y creo que es Dios porque me ha dicho lo que nunca voy a conseguir. Es verdad que es complicada esa pregunta. Y quiero revelar algo que a lo mejor hay hoy pastores escuchándonos o líderes que han dicho, yo un día fui a tal país, me ungieron, la gloria de Dios vino sobre mí y Dios me dio unas promesas. A España. Y volví a España, como a nosotros nos ha pasado. Volví a España y nada pasó. Déjenme que les cuente algo, ¿de acuerdo? Es interesante que la unción que cayó sobre David no cambió su vida. Escúchenme bien, esto es muy importante. Él siguió... Pero ese es el drama que tenemos, claro. Es un drama. Pensamos que aquello que hemos recibido de Dios, ya sea en un congreso o en algo, va a provocar el cambio instantáneamente y no nos damos cuenta de una cosa. David es ungido para ser rey, ¿de acuerdo? Sigue pastoreando 7 años más ovejas, o sea, la gloria de Dios vino sobre él, el aceite fue derramado, pero se regresa a pastorear 7 años más de ovejas y entonces en una de estas
cuando gana a Goliat, entonces Saúl dice, ok, te voy a contratar. Y lo contrata siendo el rey para ser el sirviente del rey. Entonces, fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Escucha, quizá Dios te ungió, quizá Dios te dio una palabra hace años y nada cambió. Déjame decirte una cosa, la unción, y esto es muy importante, la unción no te promociona, sino que te capacita. Exacto. Esto es lo que tenemos que entender en la iglesia y tenemos que entender que la unción lo único que hace no es promocionarnos. La vida no va a cambiar. Voy a comenzar a estar capacitado para ir al destino, al sueño de lo que Dios tiene para mí. Pero Samuel, es un drama. Es un drama, sí. Hablando en serio, es un drama por el que todos pasamos. Todos. Y no. Bueno, nosotros lo hemos pasado. Claro, pero creo que la palabra que lo define es drama. Porque realmente, y esto es una autocrítica que tendríamos que hacer, realmente cuando se habla de ungir o de capacitar a una persona con un llamado determinado de parte de Dios, lo hacemos de tal manera que damos falsas expectativas e ilusiones a la persona que lo recibe. Lo hacemos de tal manera que la persona cuando lo recibe dice, ya, automáticamente soy otro. Ya, poderoso, grande, fantástico. Pero es que así es como lo hemos promocionado o así es como lo hemos entregado. Y no lo hemos hecho desde la perspectiva que lo hizo Samuel. O sea, Samuel sencillito, sin bombo, sin platillo, sin más propaganda. Soltó el aceite, lo ungió como rey y chao, si te he visto no me acuerdo, se fue. Es verdad que nosotros le hemos dado una expectativa que la gente se emociona de tal manera que cree que su historia automáticamente ha cambiado. En consecuencia, es complicado que luego entienda los tiempos muertos y tome decisiones correctas en esos tiempos muertos, porque cuando llegan no los asimila, no los entiende. Por causa de eso. Entonces, eso es una autocrítica que creo que nos tenemos que hacer. Fíjate que, y siguiendo un poco con el tema, a veces Dios te emplea en el lugar de tu sueño, ¿no? Y eso es importante. Exacto. Y está ocurriendo, y tranquilos, ¿no? O sea, creo que Dios no tira balones fuera. Y tenemos que aprender a vivir en tiempos muertos si queremos conectar el sueño con el destino. Ahora, ¿qué son los tiempos muertos? Miren, tiempos muertos son largos momentos de la vida donde parece que nada sucede y parece que no avanzamos. Pero el sueño sigue estando, la unción sigue estando. Pero la agenda está vacía, claro. Todo sigue igual, mismo día, lo mismo una y otra vez. Esos son el mismo trabajo, a lo mejor la misma pelea. No avanzo, las mismas luchas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, tenemos que aprender a saber funcionar en el lugar de nuestro sueño. David sabía pastorear ovejas, pero Dios dice, tengo que enseñarte a moverte en el lugar de tu destino. Exacto. Por eso lo contrata en el palacio, ¿de acuerdo? Entonces, yo he escrito esto que creo que es muy importante. Los tiempos muertos son la universidad de nuestro destino. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, Dios quiere hacer algo. Lo que pasa que, visto así, es fácil soportar el tiempo muerto. Efectivamente. Pero creo que es algo que no hemos sabido. En consecuencia, nos hemos perdido en esos tiempos muertos. Que la situación sea la misma no quiere decir que el sueño haya desaparecido o haya sido mentira. Quiere decir que tienes que aprender a ser esa persona que va a cumplir ese sueño. Y es esa universidad de la que tú hablas. Y es tremendamente relevante tener conciencia y saber eso. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas. Totalmente. Ahora, quiero hablar de 3 cosas que son necesarias para aprender a funcionar en el campo de nuestros sueños. Conforme a la historia que hemos leído, ¿vale? Vamos a ir a 3. Número 1, la primera cosa que tenemos que aprender es a dejar la puerta cerrada, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurrió en la historia que hemos leído? Perdona, pero en nuestra jerga cristiana lo de puerta cerrada tiene mal
es malsonante. pero la tenemos que cerrar. Porque siempre nos hablan de eso, pero qué interesante que hayan puertas cerradas Claro. que sean necesarias. Fíjate que Saúl hizo algo muy sabio. Cuando contrata a David, dice la palabra de Dios que Saúl cerró la puerta que lo llevaba a la casa de su padre. ¿De acuerdo? Cerró. Mira, Lo dice, o sea, algo lo dice el texto, lo dice de esta manera muy interesante. Dice, y no le dejó volver a casa de su padre. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Le cerró una puerta que a lo mejor para él hubiera sido un tremendo disgusto. Bueno, pues no puedo volver a ver a mi padre, a mis hermanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me cierra la puerta? ¿Por qué me dice que soy contratado, pero la cláusula dice no puedes regresar a casa de tu padre? Y a veces no entendemos esto. Pero fíjate, Saúl le cerró la puerta de aquello que le llevaba a su pasado. Cerrar el ayer nos abrirá o nos ayudará a abrir el mañana. No podemos avanzar mirando hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos cerrar la puerta hoy, la puerta que nos lleva a nuestro pasado. Dios nos está metiendo en el momento, pero hay puertas que Dios tiene que cerrar para que no volvamos atrás. y fíjate que es muy tentador, Samuel. Estaba pensando que es súper tentador tener más opciones en la vida cuando la cosa no nos va como esperamos. Efectivamente. Y la primera puerta que siempre se abre es volver atrás. Efectivamente. Y es súper tentador, ¿eh? O sea, cuando tú te decides a hacer algo nuevo, ¿vale? Y no te sale bien, es súper tentador. Y la primera opción y puerta que siempre se te abre, vuélvete para atrás. Vuelve. Por eso que es realmente relevante que cerremos esa puerta, Por que eso cerremos esa opción, porque creo que es la primera que se abre, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta, porque algo tan triste como que no le dejara volver a casa de su padre era relevante en la vida de David para lo que Dios quería hacer en su vida. Y a veces necesitamos un Saúl, un impedimento y una cláusula. Pero que es que luego, luego nos lo tomamos mal, ¿vale? Cuando no hay opciones. Y no nos damos cuenta que sí o sí es Dios empujándote a ir hacia adelante. No hay opción. Efectivamente. Camina para adelante. Pero para nosotros es como, hey, ¿qué pasa? No puedo volver atrás. Por ejemplo, pongamos ejemplos. Mucha gente que dice, voy a servir al Señor y voy 100% al Señor. Pero claro, la economía no llega. Y hay momentos de necesidad. Puerta abierta, vuelvo a mi trabajo. Pero tú tienes claramente tu llamado. A nosotros nos pasó. Sí. Claramente el llamado de Dios que te dijo y está 100% seguro, se acabó, tira para adelante. Y esa puerta se cierra, ya no puedes volver a tu trabajo. Y es como, ay, Dios, me has abandonado. No, Dios no te ha abandonado. Dios te está empujando a que camines. Bueno, en otros ejemplos de la palabra de Dios, hubo un momento que Israel tuvo que quemar sus barcas. Por eso. Porque Dios no le había llamado a Israel a navegar. O sea, es interesante, ¿no? Pero fíjate, Raquel, que Saúl le estaba enseñando a David a decirle adiós a sus ovejas. Sí. Y saben, si quieres avanzar hacia adelante, es tiempo que saludes a las ovejas y le digas adiós. Que saludes a tu ayer y te despidas de tu ayer. Sí. Es tiempo de cerrar. Y sabes, Raquel, no quiero ser insensible, pero duele dejar las cosas pasadas. Duele dejar aquello por lo que hemos trabajado, aquello por lo que hemos luchado, aquello que obtuvimos. Pero sabes que para lo nuevo que queremos entrar, no podemos llevarnos nada de lo que teníamos ayer. A nosotros ahora con los cambios del auditorio, el auditorio principal que tenemos, pasearse por él, está desierto, lleno de butacas, y ahora estamos en otros lugares mayores porque la iglesia ha crecido, pero hemos luchado tanto por ese lugar, hemos peleado, le hemos puesto ganas, hemos llorado y nos paseamos por ese lugar. Y yo como pastor... Ahora solo se puede conectar un micro y una guitarrita. Todo nos caen las lágrimas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque nos cuesta, pero escucha, si tú quieres avanzar a lo que Dios tiene para ti, vas a tener que despedirte. Es que en cierta manera estás despidiendo de esfuerzo, de pasión, de corazón, de lucha, de ganas. Y creo que si fuera fácil, ¿vale? No pasaría nada. Es doloroso porque es difícil. Es difícil decir adiós al pasado, ¿eh? Totalmente. Es muy difícil porque es decirle adiós
aparte de nuestra vida, aparte de nuestro esfuerzo, aparte de nuestro corazón. Por eso es complicado, pero no quiere decir que no sea necesario. Fíjate que Dios cierra puertas para que no seamos influenciados por lo que éramos, sino influenciados por lo que seremos. Exacto. Oye, esta frase es poderosa. O sea, si solo hemos aprendido eso es bastante. Dios cierra puertas para que no seamos influenciados por lo que éramos, sino influenciados por lo que seremos. De hecho, no puedes regresar a lo que estaba relacionado si quieres relacionarte con tu destino. Claro. Y esto era lo que tenía que aprender David. Y aquí muchos pierden porque no cierran las puertas del pasado. Mientras estén abiertas, habrá algo que esté tirando de ti. Y yo he escrito un principio muy importante. El precio de ir adelante es la incapacidad para volver atrás. Ese es el precio que hay que pagar. ¿Quieres ir adelante? Buenísimo. No puedes volver atrás. No. Eso es lo que... Así que este es el primer principio que queremos dejar en la vida de cada persona. Que parece muy obvio, ¿eh? Pero es difícil de cumplir. El segundo principio, Raquel, es necesitamos crecer hacia donde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, David tenía un hándicap, ¿de acuerdo? Él era... Un impedimento. Sí, él quería ser rey, pero solo sabía ser pastor. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la necesidad de crecer, tenemos que decir adiós a cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿vale? Tenemos que hablarnos a nosotros mismos y creer que vamos a cambiar. Somos los primeros. En otras palabras, tenemos que redefinirnos, crecer hacia nuestro destino. Entonces, vamos a tener que tunearnos, ¿de acuerdo? Digámoslo vulgarmente, hacer una serie de modificaciones en nuestro pensamiento para poder parecernos más a dónde vamos que de dónde venimos. Es lo que... Oh, sí. En otras palabras... Bueno, es lo que dice la Biblia, ¿no? Que está muy de moda la palabra renovarse. Sí. Dicen que renovarse o morir, definitivamente. Viene a ser eso, redefinirnos, ¿no? Y como hemos dicho antes, los tiempos muertos parecen días que no pasa nada, días en blanco en tu agenda, lo mismo una y otra vez. Pero ¿sabes qué, Raquel? Nos tocará seguir creyendo a pesar de que nada suceda. Y claro. Esto tuvo que hacer David. Sí. Estoy en el palacio sirviendo al rey, soy el rey. Me tocará seguir creyendo en la palabra que Dios me dio. Pero fíjate que yo creo que David en ese tiempo aprovechó para analizar, aprender de palacio, tararara. Por eso cuando fue rey fue tan efectivo en lo que hacía, ¿no? Escuchó, aprendió, etcétera, etcétera. Si no hay nada en tu agenda y si todo es... aprovecha para aprender. Efectivamente. Fíjate, Raquel, que Dios permite los desiertos, los problemas, las circunstancias, los tiempos muertos para darnos el carácter que necesitamos para nuestro destino. Por eso yo quiero animar a toda la gente. Tienes un sueño grande, crece en carácter para poder estar allá. Oh, sí. Porque ese es el gran problema. Ahí es donde toda la gente pierde. Ahí perdemos todos. Hombres que sueñan con empresas, pero no tienen el carácter para ser empresarios. Oh, sí. Y siguen pensando como empleados. Pero fíjate, tampoco aprenden del jefe. Claro, efectivamente. Entonces, tenemos que cambiar. Lo critican en vez de aprender de él. No puedes criticar a tu jefe si sueñas en estar en ese lugar. Y es más, aprende hasta de lo malo. Totalmente. Para que tú no lo hagas. O sea, nosotros criticamos al jefe en lugar de decir, ostras, voy a aprender lo que no se debe hacer. Claro. Que a veces es el mayor de los aprendizajes, ¿sabes? No critiques, aprende. Entonces, aquí va otra pregunta existencial. ¿Puedes estar herido y seguir adelante confiando en Dios? Oh, wow. ¿Puedes ser el rey y servir a otro rey? Puedes hacerlo en este tiempo, ¿de acuerdo? Porque lo que hoy peleas es el entrenamiento de dónde estarás mañana. Claro. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Dios nos está preparando a todos para algo grande y tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, los tiempos muertos son los días en los que crecemos, aunque no pase nada, Raquel, crecemos hacia nuestro Exactamente. destino. Y la tercera cosa que quiero dejar en el corazón de las personas que nos están escuchando, necesitamos dignificar nuestros tiempos muertos. Ay, sí. Ay, de verdad es que somos muy dramáticos, ¿eh? Creo que las personas, el ser humano es muy dramático. Rayos, todo es negro, malo, horrible. Oh. Tenemos ¿qué quiere decir dignificar nuestro? Cuando dignificas a una persona, la pones en alto, dices, esto es fantástico.
dignificar. También es el concepto que tenemos de los tiempos muertos, que para nosotros es pérdida porque los perdemos, pero tenemos que ganarlos. Claro. Fíjate, Raquel, que nuestra tendencia humana, ¿de acuerdo?, es frustrarnos Oh, sí. cuando nada pasa. Perdona, por más flower power que sea, Y escucha, el pesimismo lo llevamos en vena. esta asignatura creo que la suspendemos todos. Y si luego somos hay honestos, culturas ¿vale? que tenemos más tendencia a ser Totalmente. pesimista. Y ¿sabes qué, Raquel? Creo que debemos ser poderosos en tiempos muertos. Fíjate que me parece muy interesante. Fíjate lo que estaba pasando en el corazón de David, y tú lo repetiste. Dice que se portaba prudentemente. Es que me parece maravillosa esa frase, ¿eh? Y dice, no solo dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Tenía una buena fama, todo el mundo quería a David por lo buena gente que era. Pero esa frase de se portaba prudentemente me ha parecido hermosa. Dignifiquemos nuestros tiempos muertos. David pudo dignificar su tiempo de sirviente de rey cuando él era el rey. O sea, el tipo lo hizo tan bien. Él sabía que Saúl había sido echado a un lado de parte de Dios y que él era el que tenía que estar sentado en ese trono, pero él tuvo que dignificar su nuevo empleo en la casa del rey. De todas maneras, fíjate, yo creo que lo que David hizo fue darse buena fama y buena reputación para el día en que fuera rey. Ya tenía aliados por ahí, ya tenía sus amiguetes y la gente. Y creo que eso es dignificar, porque hay mucha gente que dice, vale, bueno, sí, yo voy a ser empresario, pero se portan como patanes, por decirlo de alguna manera. Estás perdiendo a la final. Créate una buena fama, créate una buena reputación, pórtate prudentemente, sé buena gente, aprovecha tus días, no los pierdas, no te portes de cualquier manera, no hagas las cosas de cualquier manera. Mira, en otras Todo palabras, eso repercute malo para nosotros. Creo que se podría decir de esta manera, sé el mejor donde quiera que estés. Claro. O sea, sé el mejor. Claro. Fíjate, preocúpate de las cosas pequeñas, no busques el aplauso de la gente, sigue adelante, dignifica el momento que estás viviendo. Pastor, yo hago los baños de la iglesia, dignifícalo, creo que estás haciendo algo espectacular. No es vergonzoso. No es vergonzoso, el cielo está aplaudiendo, sigue adelante. Porque quiero decir algo y quiero aclarar algo, Dios no nos mira tanto cuando todo nos va bien, nos mira cuando no pasa nada. Cuando la cosa se complica. Cuando hay un silencio, cuando hay una agenda vacía, cuando no está pasando nada. Imagínate que en ese momento los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Eso es bien bonito, ¿eh? Claro. Pues justo en esos momentos que no pasa nada es cuando Dios nos está observando. Que para nosotros es lo peor, pero son los mejores momentos, más especiales, más bonitos, porque tienes a alguien observándote. Y ahí es donde, vamos a hacerlo bien, me están mirando. Y quiero decirle algo, quizá hay personas que nos están escuchando y quizá dices, yo soy una de esas personas, no pasa nada. Déjame decirte algo, Dios está observándote en este momento con tanto amor, sabiendo que Él tiene un sueño para ti y sabiendo que lo vas a lograr. Y el mensaje es hoy, sigue adelante, no te pares. Sigue adelante, dignifica este momento que estás viviendo, vuelve a sonreír, dile, Señor, te doy gracias. Quizá no tengo lo que he soñado, pero voy de camino a lo que he soñado. Entonces, fíjate que aquí hay otras preguntas que quiero hacer. ¿Cómo tratas tus días de incertidumbre? ¿Cómo tratas los días que tienes con tantas dudas? Como diría una cantante, malamente. ¿Cómo tratamos los días que no pasa nada? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos nuestras vidas en este momento? Estamos dignificando los tiempos muertos. ¿Cómo tratamos este tiempo de COVID que estamos viviendo a nivel de iglesias, empresarios, que estamos hasta las narices? Estamos todos yo también, yo estoy hasta las narices. Se tenía que decir. Y pero se dijo. ¿cómo los estamos tratando? Estos días de incertidumbre, ¿de acuerdo? Fíjate que yo escribí hace unos días algo que la gente empezó a compartir en Facebook. Y dije lo siguiente, Raquel, que tenía que ver con este mensaje, pero todas las cosas que perdiste no las necesitabas. Tuvieron su función un tiempo, pero ahora no. Exacto. David perdió una serie de cosas por trabajar en el palacio. Claro. Pero todas, y seguramente cosas que amaba, a las que estaba aferrado, que había cuidado, porque sus ovejas
era lo que, no sé, las defendía contra leones y osos, daba su vida por ellas. Totalmente, era experto, ¿eh? Por eso, o sea, que no era algo que, ay, es pastor y bueno, la saco a que coman, no. O sea, él ponía su vida si venían a matar a una de sus ovejas, un león, pero las tuvo que perder, las tuvo que dejar atrás. Y por eso te digo, las cosas que perdiste no las necesitabas, deja de llorar ya. Y eso no quiere decir que no eran importantes. No, ni que no te haya dolido. Pero donde estás entrando de parte de Dios, no las necesitas. Es verdad. Y tienes que dejarlas atrás y todas las cosas que perdiste no las necesitabas. Y fíjate que a veces es cuestión de soltar. Ya, sueltas y automáticamente algo nuevo sucede. Efectivamente, entonces, Raquel, si tratamos y dignificamos bien nuestros tiempos muertos, Dios nos va a dar momentos increíbles. Sí. Vamos a vivir experiencias que no te imaginas, pero tratemos bien estos días que no pasa nada, estos días que no, parece que no conseguimos nada, estos días que es la misma pelea, la misma batalla. Dignifica los tiempos muertos, ¿de acuerdo? Es lo que Jesús dijo, sé fiel en lo poco y a lo mucho te pondré, ¿no? Efectivamente. Que vendría a ser así muy en plan cristiano, sé capaz de ser fiel en lo poco porque te viene lo mucho, pero depende de lo que hagas hoy. Totalmente. Por eso tratemos bien nuestros tiempos muertos, sí, porque son clave para nuestro destino. Exacto. Y añado algo, dejemos de quejarnos. De verdad, ahora que ha salido ese spot famoso con la famosa esta que está ya hace rato muerta, que el quejío, ¿vale? El quejío... No, pero el quejío es otra cosa. Ya, pero bueno, que tiene que ver con la queja, ¿vale? Pero sí, bueno. El quejío es la queja, ¿de acuerdo? España no es un país de quejíos o de queja. Lo que pasa que es un... Vale. Pero como creyentes, dejemos de quejarnos. ¿Sabes por qué, Raquel? Porque la queja habla en contra de lo que serás. Sí. No nos damos básicamente cuenta. La queja habla en contra de lo que serás. Básicamente, sí. Deja cierto. de quejarte. Porque, sí. Es que me estoy quejando. No, la queja está hablando en contra de lo que llegarás, de lo que serás. David tuvo que aprender a no quejarse. Sí. Trabajando para... Y no se quejó, no dijo, Señor, ¿y por qué estoy aquí siendo el rey y tengo que servir al loco de Saúl? No dijo nada de eso. Habla muy mal de una persona, esto de quejarse constantemente. Efectivamente. Entonces, y tenemos un ejemplo máximo con el que quiero cerrar. Nuestro Señor Jesús, 33 años sufriendo y luchando con tiempos muertos para morir en la cruz y cumplir su sueño, que era cambiar la historia del mundo y salvarnos a todos nosotros. El mayor ejemplo, que es nuestro ejemplo, Jesús. Sí. Si Él pasó por tiempos muertos, ¿cómo no vamos a pasar nosotros? Dignifiquémoslo. Por eso 3 consejos que hemos dejado. Cierra ayer. Sí. Es tiempo de cerrar la persiana de ayer. Es tiempo de cerrar la puerta. Crecer hoy. Tengo que tunearme y cambiarme hacia el destino que Dios me ha dado. Exacto. Tengo que cambiar mentalidades, tengo que cambiar formas, tengo que cambiar muchas cosas. Y la tercera cosa, dignifica el momento de los tiempos muertos que estás viviendo. Dignifícalos. Dile, Señor, hoy no ha pasado nada, hoy no he mejorado, hoy tengo la misma batalla, el mismo lío con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi trabajo, con mi jefe. Las mismas historias, nada ha cambiado, sigue la misma historia, dignifícalo. Dile, Señor, levanto mis manos, te doy gracias. Porque aunque no haya pasado nada, el llamado sigue. Todo sigue adelante. Sí. Porque Dios, a pesar de que tú no sientas que está pasando nada, Dios está haciendo algo poderoso en nuestras vidas. Así que este es un poquito lo que queríamos compartir con todos vosotros. Dignifica tus tiempos muertos. Pues anímate, sigue adelante. Así que vamos a orar. Vamos a orar. ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. O sea, que ore. Sí. Vale. Vamos a orar. Está bien entendido así. Dime, por favor, ¿podrías orar? Amén. Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, una pasión, un sueño, un destino, un llamado, Señor, una misión. Señor, y cada uno de nosotros hemos sido revestidos, hemos sido llamados, Señor, por el cielo, Señor,
para cumplir algo concreto en esta tierra. Solo te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, nos des la capacidad, Señor, nos des el entendimiento, Señor, de saber en todo momento, Señor, que tú no has dejado de soñar con nosotros, que tú no has dejado, Señor, de creer en nosotros, que tú no has dejado de apostar por cada uno de nosotros. Y si el cielo piensa en nosotros, Señor, nosotros vamos a seguir adelante. Estamos determinados, Señor, por ti y no por las cosas que nos suceden en esta tierra. Señor, ayúdanos a avanzar, Señor, y a seguir creyendo en la voz que un día nos llamó. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir caminando a pesar de los impedimentos que hay en esta tierra, a seguir caminando porque el cielo es ilimitado. Señor, miramos al cielo, Señor, somos fortalecidos por el cielo, mirando al cielo para caminar en la tierra. Eso es lo que queremos. Danos, Señor, la sabiduría, la fortaleza de cada día. Señor, si nos sentimos débiles, Señor, queremos ser fortalecidos por el cielo. Amén. Señor, pero saber, Señor, que tú no te has detenido y que el sueño no ha vencido, el sueño no se ha caducado. Señor, sigue estando vigente hoy para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Raquel, tenemos que terminar, pero tenemos tareas que hacer esta semana, ¿verdad? Claro. Bueno, pues nada. Mira, cierra el ayer. Tarea número 1. Jope, 2, chico, a ver. Crece a tu destino. Perdona. Y 3, dignifica este tiempo que estás viviendo, aunque no pase nada, disfrútalo al máximo. Jolín, es que de verdad, es que, chicos, no hemos terminado, que ya estamos empezando a trabajar. ¿Me puedes dejar vivir? O sea, ¿me puedes dejar vivir? Si es que todo es trabajar en este mundo. Mañana será otro día. Bueno, esperemos que hayan sido animados con estas palabras. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Dios tiene cosas grandes para ti. Así que sigue adelante, no te vengas abajo, sigue creyendo, sigue confiando. Y sigue a mí corriendo. encerronas así, ¿no? Para terminar un programa, porque no vuelvo. Amenazo con no volver. Bueno. Y esto puede ser muy aburrido, qué broma. Bueno. Querida audiencia, ha sido un placer estar con todos vosotros en este día. Así es que esperamos verles, pues tal vez la semana que viene o en otro momento. ¿Verles o escucharles? O escucharles. Es verdad, porque hay mucha gente que nos oye y no nos ve. Doy gracias a Dios por todos los que nos oyen y no han visto los pelos que traigo hoy. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.